Yo las notas, sea la que sea, las voy a poner igual. Y cualquier cosa lo vemos a fin de semestre. ¿Ya? Acuérdense que la materia es harto, no es poca materia. ¿Ya? Y lo que hemos hecho nosotros hemos hecho harto trabajo de aplicación, pero es distinto cuando estoy aquí. En relación a esto, hay un artículo, que es el artículo 25, que dice que todo estudiante tiene que presentarse a las evaluaciones. ¿Ya? Y eso que quede claro. Ahora, yo siempre doy oportunidad, pero ¿a quién? ¿A quién asiste? ¿A quien yo tengo un vínculo? ¿A quien yo veo? ¿Ya? No a quien no veo. Porque si yo no veo a alguien, ¿cómo te voy a dar una oportunidad? Y lo mismo pasa en el trabajo. Entonces, ojo con eso, porque de lo contrario van a tener que subir, ¿ya? Y tienen que ir a examen. Y en el examen se verá, ¿ya? Pero eso es lo que tiene que... Faltan 4 clases, chiquillos, 4 clases. Nada, ¿ya? Yo creo que menos clases. Nos quedan 3. Nos quedan 3 clases. Contando esto, quedan 3 más. Claro, quedan 3 más. Esa es revienta. Claro, o sea, sí, porque después viene también la... ¿Cómo se llama? Viene la... No, pero yo no voy a hacer recuperativa, voy a hacer recuperativa y más no voy a... Sí. O sea, mientras los demás hacen recuperativa, vamos a tener que hacer la clase, porque si no nos vamos a hacer mucho contenido, ¿ya? Por lo tanto, la recuperativa va a tener que ser, acá los compañeros van a tener que quedarse y contestar nomás lo que tengan que contestar, ¿ya? A diferencia de antes que yo lo hacía y estábamos solos, podía haber a lo mejor una posibilidad de, pero ahí no voy a ver. Lo otro, chiquillo, es que después viene también la última evaluación, que también entra muchísima materia. Chicos, acá hay que considerar una de las cosas que dijo... ¿Cuál es el nombre? Edgardo. Una de las cosas que dijo Edgardo que le encuentro razón, ¿ya? La nota es importante, pero lo más importante es el aprendizaje. Un chico delante, en 2 cursos me pasó que son súper buenos alumnos, súper buenos, ¿ya? Que a mí me diga doler bajarle la nota, que por mí se merecen el 7, ¿ya? Pero también hay que entender que hay ciertas cosas que no se dieron cuenta que es un error, ¿ya? Por lo tanto, ahí va a bajar la nota. Entonces hay un chico que me dijo, señorita, pero si nosotros pusimos conclusión, y yo le mostré la conclusión, 2 libros. No sé. No podía hablar de conclusión, si son 2 líneas. Entonces tiene que haber un estándar. Y ese estándar ya si estamos en nivel superior, porque yo no estoy haciendo comunicación. Entonces ya tiene que ir con una cierta base. Y por algo que trabajo en el grupo. Otro chico también de emprendimiento de la otra asignatura me dijo, señorita, si nosotros hicimos los cálculos, lo hicimos en una hoja, usted nos vio. Pero ¿qué decía la indicación? Adjuntar el procedimiento que se hizo, que se obtuvo ya en la liquidación del sueldo. No lo hicieron, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que quiero ver yo? No es que yo tenga más trabajo, yo quiero ver de dónde sacaron la cifra. Entonces, ya, listo. Entonces, después yo me decía, pero señorita, que nosotros sabemos, esto es todo lo que no leímos la instrucción. Ya, ese es el aprendizaje, ese es el error. Entonces, ¿qué te duele ahora? ¿Tu 5 por tu ego o tu error? ¿Cuál es el aprendizaje acá? Puta que tengo que ver. Ya, listo, ok. Entonces, ojo con eso, chiquillos, porque de repente uno puede dar oportunidades con distintas, a lo mejor, ¿cómo se llama? El trabajo, sobre todo a los chicos que se lo merecen, a los chicos que en el fondo siempre han estado. Yo no tengo ningún problema en subir ya al final pero vuelvo a decir que tiene que ver con una nota nomás, ¿ya? Y recuerden, como lo he dicho yo siempre, la nota no va a ser profesional, un título tampoco va a ser profesional. De hecho, yo uno de mis títulos lo tuve que guardar porque me considero incompetente como para ponerlo dentro de un currículum vitae para ejercerlo, porque no nomás, ya me di cuenta que no. Entonces uno tiene que ser consciente también de sus competencias, y siempre yo he dicho, y ahí aprendí que un título no va a ser profesional y que la nota también no refleja la inteligencia, porque en el fondo tiene que ver con la capacidad de observación, con la capacidad también de entender de que si se cometió un error, obviamente que eso me sirve para no vivir dentro de una burbuja, para en el fondo estar consciente de que chuta, la próxima vez no lo voy a hacer, ¿ya?
tiene que ver con eso. La manera de a lo mejor que me gustan a mí hacer muchos trabajos, porque los trabajos tienen que ser colaborativos, ¿ya? Pero también tiene que haber un liderazgo dentro del grupo, ¿ya? Acá no se trata de que se enojen entre ustedes todos, pero que también asuman su rol. Ahora, hay muchos grupos no les fue mal, pero sí hay algunos que se equivocaron en detalle. Tranquilo, Joaquín, porque no les fue mal en lo que contenía. Claro, tú no estabas, pero la parte tuya es lo perfeccionista que es. Perfeccionista, y claro, entonces eso va a tener que también trabajarlo, porque es lo que vamos a ver ahora, ¿ya? Ustedes, chiquillos, dentro del programa existe el contenido de teorías de motivación, ¿ya? Yo siempre hablo de como contenido de teoría de motivación existe mucho información con respecto a eso, ¿ya? Pero incluso a mí me gusta más aplicarlo de inmediato para que después se pueda entender y se pueda hacer la vinculación, ¿ya? Voy a pasar un poco por lupa mientras ustedes trabajan. Acá la teoría de la motivación nos puede se puede reflejar en qué, Joaquín. ¿Cómo? La teoría de la motivación. Arriba la ¿En qué se puede, cómo se refleja por ejemplo, si yo hablo de teoría de la motivación, a lo mejor una persona, un trabajador, un equipo de trabajo, en una empresa, a lo mejor no sabe el concepto de teoría de motivación, ¿ya? Pero tú, ¿ya? ¿Cómo puedes a lo mejor percibir de que existe una motivación o existe un trabajo detrás de motivación por parte a lo mejor de los mismos supervisores, los dueños de la empresa, y que se refleje en el comportamiento de los trabajadores? Eso tú lo manejas bien. ¿Cómo lo puedo identificar? ¿Sí? ¿Cómo se puede percibir? O sea, ¿Por qué? Con el sentido. Ya. También podría ser una etnografía, pero eso ya sería mucho. Claro, pero supongamos que a lo mejor ya no desde la disciplina de tu profesión, pero desde a lo mejor un nuevo integrante. ¿Cómo él puede percibir? Un nuevo integrante que obviamente llegue a la empresa. Depende de mí cómo lo reciban. Va a partir del ambiente laboral como te reciben. Un buen clima laboral, el buen trato motivado. Ya, un buen clima, un buen trato. Claro, porque si un ambiente laboral tóxico, prácticamente el trabajador se va a sentir desmotivado, su nivel de dopamina va a bajar en comparación con los demás trabajadores. Y teóricamente los trabajadores no se motivan en un mal ambiente, si el ambiente laboral porque ellos no están motivados. Quizá un profesor de área laboral, quizá un profesor de área laboral que explique bien. Quizá un profesor de área laboral, porque de repente hay gente que es nueva y no conoce el trabajo, entonces le explica bien cómo corresponde. Claro, hay una inducción. Claro. Existe de alguna manera una buena intención. Claro. ¿Ya? Existe también un objetivo claro, ¿ya? Un objetivo claro, pero que tiene que partir desde las bases de la empresa, ¿ya? Y eso es lo que yo quiero que vean ahora. Oliver, ¿a ti te evalúan? Sí. ¿Sí? ¿Cómo te evalúan? Hay un desarrollo de competencias ¿Ya? para ir subiendo de grado dentro del mismo grado, pero tienen que hablar de tanto cosas tangibles como intangibles, o competencia dura o competencia blanda. Hay una hoja que escribir con el jefe, una hoja de autoevaluación todos los años, y después las cosas que están en desacuerdo, el jefe dice, no estoy de acuerdo con este motivo, te falta esto. Y digo, ¿y cómo se tú? Y empezamos a ver. Pero O sea, existe una autoevaluación que es tu percepción de tu trabajo, pero creyendo que lo haces bien, pero resulta que otra mirada dice no lo haces bien. Claro. Y todo eso no es por ruido de uso, o sea, hay una motivación detrás de eso, porque si uno pasa los niveles, hay un acuerdo y va pasando las metas, hay un incentivo para subir de grado también. Exactamente, entonces a eso es lo que yo quiero llegar. ¿Quién más? Fabián, ¿en tu empresa hacen algún tipo de autoevaluación? Ahí, como dice Oliver, existe una motivación.
Es decir, yo cumplo ya con un cierto estándar, hay una pauta, hay una orientación de lo que se espera de mí, pero también eso no tiene que ver solamente tiene que haber algo detrás, ¿ya? Que también tiene que ver con las motivaciones para a lo mejor ganarse un bono, o tener un día libre, o subir de cargo, o también que sirva como también motivación para el trabajador, para decir, ¿sabes qué? Yo puedo y voy en el fondo a ir a otra empresa, porque tengo buenas evaluaciones. Es decir, eso también me va a servir de insumo para presentar en otras partes, en otros trabajos, porque tengo la evidencia. Porque como veíamos el año pasado en emprendimiento de empleabilidad, es fácil echarse flores, ¿ya? Pero las flores, dejémoslas en agua, o sea, perdón, esas flores que yo me he hecho, ¿ya? Esas fortalezas que yo digo que tengo, ya, ok, como persona dejémoslas en agua, pero veamos, realmente desde el punto de vista laboral, profesional, ¿ya? Y ojo acá, porque también me pueden evaluar los trabajadores, ¿ya? Entonces, no solamente me van a evaluar, yo voy a evaluar, te vas a autoevaluar, como decía Oliver, y después va a venir mi jefe y decirme, no, sé que yo esto no lo encuentro así, ¿ya? Pero también hay ciertos como protocolos, pero no todas las empresas lo tienen. Hay algunas empresas que de repente lo evalúan y el trabajador no tenía idea que esos eran los indicadores de evaluación. Y eso tampoco es correcto, ¿ya? El trabajador tiene que saber qué me van a evaluar, ¿ya? Eso es lo ideal, ¿ya? ¿En qué? ¿Ya? ¿En qué me van a evaluar? Ahora, con respecto a ¿cómo se llama? ¿Alguien me quería decir algo? ¿Fabián? Se me olvidó la pregunta. No, yo creo que decía que en mi trabajo hacen reuniones, pero no como para tratar a la gente, sino que para motivar. Exactamente, Yo reuniones. trabajo en venta y antes se hacían como para tratar, todo el dinero, y al final conversamos en las mismas reuniones y preferimos mejor, en vez de hacer eso, buscar, no sé, otro recurso de cómo vender mejor, cosas así. Eso lo hacemos ahora y... Potenciarse. Sí, igual damos bonos, dan GIF, cosas. Ya, súper Uno bien. alcanza menos. Claro. ¿Qué más? ¿Quién más puede? ¿Y la charla de 5 minutos puede contar como...? Sí, pues, obviamente, también. Mira, lo que pasa es que hay una parte que es la estrategia corporativa, la estrategia a lo mejor de cómo se establecen ciertas estrategias para cumplir ciertas metas, pero también tiene que ir de la mano con la motivación, porque tú a lo mejor puedes establecer, cumplir ciertas metas, pero resulta que ¿a costa de qué? A costa del miedo, del margen laboral, de la competencia entre trabajadores desleal. ¿A costa de qué? Entonces ahí tú como empresa tienes que diseñar un plan para que en el fondo se cumplan las metas, pero de manera satisfactoria, ¿ya? Porque de lo contrario hoy en día hay una ley que es la ley ISTAS, ¿ya? No sé si lo han aplicado en alguna empresa ustedes. ¿Qué otra cosa? ¿Ah? La escuchan, ya. Esa ley, chiquillo, incluso hay dirigentes sindicales, ¿ya? Que solicitan que se aplique esa ¿cómo se llama? Esa encuesta, ¿ya? Y esa encuesta queda en coro, ¿ya? Porque a las empresas incluso las acompañan, las supervisan y las monitorean, porque es una ley, ¿ya? Y esa ley, ¿ya? Ese formulario, esa encuesta, lo aplican las mutuales, en las cuales tú estás adherido, está afiliado. Miren, esta es. Es súper interesante, ¿eh? Superintendencia, ahí está, norma jurisprudencia, listas. Ay, no veo nada. Tiene que ver tiene muchas dimensiones, ¿ya? Donde, miren, Superintendencia publica nueva regulación sobre medición de riesgos psicolaborales, ¿ya? Todas las empresas deberían, también la buena empresa, ellas mismas dicen, ¿saben qué? Aplíquenme esa evaluación para saber cuál es mi realidad ahora, ¿ya?
porque tiene muchos indicadores donde los mismos trabajadores pueden evaluar a la empresa, a los directivos, a la parte como de gestión, a la parte de implementación, es decir, ellos ya evalúan. Entonces después el suceso, la mutual, no los va a castigar, pero va a decir, ¿saben qué? Aquí ustedes están críticos, trabajen. La UNIS de cuartel está suscrita a eso. Sí. El estudio de cuando antes que yo entrara, pero Ya. igual viene con los resultados de una primera hora en general. Claro, y es súper bueno, pero hay muchos que les tienen miedo. Les tienen miedo porque no saben cómo se van a ser evaluados. Entonces, pero ahí ya tiene que ver también con la confianza, y cuando tú en el fondo recibes una mala evaluación es porque en el fondo tienes que crear estrategias para mejorar. Es decir, chuta, yo pensaba que lo estaba haciendo mal. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y ISTAS, de registro en minería. ¿Quién trabaja en minería? Sí, no sé si ustedes, por ejemplo, han tenido circunstancias donde dicen estamos acompañados, estamos en acompañamiento. Han percibido, porque a veces las empresas lo dejan muy así como que no se note, para que los trabajadores también no implique a lo mejor también desórdenes o ciertas cosas. Entonces van los que acompañan, van ahí como un acompañamiento, es decir, van como un trabajador más, pero van en zona de observación y van también, sí, van como acompañando el proceso de gestión. ¿Ya? ¿Ah? Sí, pero ¿sabes tú qué? La minería, O por sea, ejemplo, porque me ha pasado, cuando yo estuve trabajando en minería, la minería contrata empresas externas que hacen esa evaluación y la avisan como, por ejemplo, vamos a hacer, no sé, visita a tal lugar, y como que la avisan una semana antes y la tintan todas las cuestiones y hasta que llegue funcionado, que todo bien. ya, pero es que esas son empresas externas. Acá tiene que ver con la mutual. También. Y la mutual también tiene... La mutual igual avisa. claro, sí, es que todas las empresas tienen que avisar cuando van a ir. La mutual tiene la obligación dentro del protocolo de avisar cuando va a ir. Claro, y pasa muchas veces que se quiere como pintar, como Claro. maquillar, ¿ya? Como maquillar. Pero también hay evaluadores que son súper buenos, que incluso ellos dicen vamos a ¿cómo se llama? A entrevistar a un administrativo, un auxiliar, una persona de gerencia, es decir, de distintas áreas. Y ellos avisan. ¿Qué es lo que hace la empresa? Como tú dices, tú te llamas a reunión, vamos a ir a esta parte, la idea es que todo, sobre todo cuando se trata de licitaciones, cuando se trata del sector público, porque también va bajando a lo mejor su ¿cómo se llama? Su porcentaje de escala de evaluación. Pero a lo que voy yo es que la empresa lo ven así, pero en el fondo también es una ayuda para mejorar, porque después te acompañan y van viendo qué estrategia hiciste y si hay algún cambio, porque lo vuelven a tomar. A mí me tocaba estar en dos evaluaciones. Ya. O sea, como decía la gente por área, y nosotros decíamos, lo tiran al sorteo, siempre dicen al primero, como se tiene la arte, me ha tocado. Y nada, como dice el Payán, es todo maquillado. Porque a nosotros, por ejemplo, la última licitación que se hizo, le pasaron un cuestionario, como las preguntas que se iban a hacer, para poder responder de forma favorable hacia la empresa. Y cuando hicieron el tema de la validación de la ISO, de calidad y la 45.000. ¿Y medioambiental? Sí. Ya. Y igual, pues, ellos dijeron ya a tal fecha vamos a ir para que la empresa esté preparada a las personas. Nos hicieron cursos, charlas, nos mandaban cuestionarios, todo para poder responder de buena manera. Sí, lo que pasa es En que... grandes empresas, profesora, se ve eso porque Sí, yo lo no, vi sí. tantas veces en la vida. No, sí, lo que pasa es que con una sí. persona que estaba haciendo eso porque ellos debería hacer eso. Claro, lo que pasa es que ahí son los asesores. Lo que pasa es que ahí también, chiquillos, miren, lo que pasa es que yo también conozco todas las normas ISO y hay asesores que su obligación es guiar y orientar a los equipos de trabajo para que, porque a veces no se dan cuenta de que cumplen medianamente con el indicador.
Entonces hay que orientarlos. Entonces es como cuando yo le digo de repente a la empresa, ya, pero ¿cómo lo hacen para, por ejemplo, para la contratación? Por decir algo. O ¿cómo lo hacen para, en el fondo, establecer metas? Por decir cualquier cosa. Entonces ellos de repente como que quedan en blanco. ¿Pero por qué? Porque les falta, en el fondo, introducirse en sus acciones, ¿ya? De qué es lo que están haciendo. Y resulta que uno asesorando, ayudando, va saliendo distintas cosas. Entonces puede que a lo mejor no esté aprobada, pero esté medianamente aprobada, porque hay una acción, pero ellos no se dan cuenta. Y de hecho a mí me ha pasado mucho eso, que no se dan cuenta. Entonces ahí hay que escarbar, hay que ayudarlos. Y eso tiene que ver con la asesoría, y con la asesoría y con la preevaluación. Entonces tú preparas a la empresa, porque al momento de él tiene que decir, tenemos esto, esto, otro, y aquí y allá, ¿ya? Pero te puede a lo mejor certificar, pero no en todas las áreas. Entonces te vas a certificar, pero solamente en el área de administración. Te vas a certificar, pero solamente con Norma ISA en el área de producción. Pero lo que hace la empresa es poner el logo grande, ya, pero chiquitito dice en área de producción. Pero a lo mejor está la escoba en la parte de gestión, ¿ya? Pero sí tuvo la certificación. ¿Me entiendes? Entonces pasan ciertos años y después tienes que obtener la ISO completa, tienes que también trabajar en ese departamento y te dan la pauta para que tú lo cumplas. Entonces, igual es interesante, es bueno, es súper bueno, porque te ayuda a mejorar y a contar con ciertos elementos, aspectos, estrategias que necesitas aplicar, ¿ya? Y no solamente, yo lo hacía porque me nacía, no. Es que eso va igual en el criterio de la empresa, porque por ejemplo, por ponerle un caso, no sé si conoce que al frente está la CESO. ¿El suceso? No, la CESO. Ya, Es una empresa que hace calificaciones para la evaluación de personas ya, por exámenes de altura y todo ese tema. ya, sí. Ya. Sí, es- Y la empresa siempre mandan a hacer los exámenes preventivos, cada cierto periodo va renovando la calificación de las personas. Por ejemplo, no sé, a mí me pasó en el año 2019, estaba pesando 106 kilos. La mutual me rechazó al tiro, Claro. por 6. Pasé acá al acceso, me dijeron que estaba bien el peso. ¿Por qué? Porque acá pagan. Y igual pagan, Pero allá no pagan el mismo mercado. Entonces, claro, la empresa quiere regirse bajo ciertas normativas y hasta el papel para ellos es beneficioso. Pero si nos vamos a lo legal, así, en todos lados va a ser chiquillo. Siempre siempre hay soborno, siempre va a existir, pero lo correcto es que de alguna manera se respetara los indicadores, porque si no es un riesgo, si a ti te dicen estás apto para, que resulta que subes y te da un infarto, se te sube la presión, y ahí van a empezar a investigar. Nosotros una vez lo planteamos Sí. al grupo de organización y decían que anda. Perdóname que te deje de No tenía que tener que se mantener. Ya, chiquillos, entonces, ustedes lo que van a hacer, vamos a comenzar aplicando ciertas estrategias para poder evaluar el desempeño de los equipos de trabajo, ¿ya? Para poder también tener claro qué es lo que quiere la empresa, ¿ya? Y en base a eso, ya también tener claro por qué se evalúa a cada trabajador con ciertos criterios, ¿ya? Por lo tanto, lo que van a hacer ahora es, van a hacer el FODA, pero se acuerdan que el semestre pasado lo hicieron pro personal, ahora lo van a hacer a su equipo de trabajo, porque el semestre pasado era el FODA personal para prepararse para una entrevista de trabajo, ¿cierto? Ahora no, van a hacer el FODA, pero solamente, sí, el FODA, pero de su equipo de trabajo, es decir, qué nos falta, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, pero porque hay que considerar los equipos de trabajo, ¿ya?
Es decir, si yo voy a ser supervisor de un equipo de trabajo, también necesito no solamente castigar o reprochar a mis compañeros, a quienes integran mi equipo de trabajo, sino también tengo que buscar la estrategia de cómo mejoramos. ¿Y cómo mejoramos? De aquí a corto plazo, mediano plazo y largo plazo. ¿Qué estrategia, qué decisiones voy a tomar para, obviamente, no tener que despedir a nadie y, todo lo contrario, tratar de potenciar ese trabajador? ¿Ya? Para eso, primero, y siempre las normas ISO, siempre las normas chilenas, siempre en distintos ministerios, desde el Ministerio de Salud, Educación, siempre aplican el FODA, porque yo les dije el año pasado que el FODA es una herramienta fácil de entender, de aplicar y me da datos concretos. ¿Ya? También podría ser encuesta, pero para este curso en el fondo no aplica, ¿ya? No aplica para lo que nosotros, para lo que es el área industrial, también podría ser perfectamente, pero ahora lo vamos a hacer solamente con el FODA, ¿ya? Porque tiene una intención. Va a ser el FODA del equipo de trabajo, ¿ya? Del equipo de trabajo, de ustedes con los que trabajaron en la nota número 2, después van a investigar el KPI, ¿ya? Me tienen que investigar qué es lo que es un KPI. ¿Ya? KPI. Y luego van a tener que diseñar una evaluación de desempeño laboral. Es decir, acá ustedes van a tener que ponerse en la situación de ¿cómo se llama? De qué quiero yo o qué espero yo de mis trabajadores. ¿Ya? Y acá lo que yo les voy a pedir que sea libertad para el diseño de los criterios de evaluación. ¿Ya? Pero después, cuando terminemos, vamos a ver también los distintos, a lo mejor, diseños que ustedes decidieron ya realizar, aplicar, de acuerdo a lo mejor a la experiencia, la vivencia, de acuerdo a lo mejor de la búsqueda de información. Ok, pero cada uno lo va a estructurar, ¿ya? Acá no les quiero dar mucha información porque quiero que sean ustedes y después complementar, ¿ya? Entonces, esto, mientras yo paso por el grupo, vamos a hacer estas 3 actividades. Entonces, el FODA del equipo, ¿ya? Que es lo que es el KPI. Si quieren partir por el KPI, no hay ningún problema. Y después, comenzar con la tarea de hacer una evaluación de mi desempeño, siempre situándose en yo soy el jefe y quiero que espero de mis trabajadores. ¿Qué espero? ¿Ya? Ya, chiquillos, reúnanse en su equipo y yo voy a pasar. Voy a pasar primero conmigo. Ya, Ricardo Robles, Ricardo.